Vamos a empezar con una oración para que el Espíritu Santo dirija. Está bien. Saludo, hermanos, Dios les bendiga a todos aquí con una sección importante de estudios bíblicos que tenemos como ministerio Toma la Cruz. Vamos a analizar algunos textos de la Biblia que algunos usuarios nos escriben para que nosotros como ministerio lo aclaremos porque tienen dudas y quieren que el ministerio como tal le responda a ello con una luz más clara para que ellos puedan entender y vivir a la luz de la palabra de Dios. Le habla a su servidor Henry Florian. Tenemos una sierva amiga de hace muchos años, laica, cantante, cristiana adventista del séptimo día, Esther Vázquez. Esther Vázquez, ¿cómo está? Bien, por la gracia de Dios. Feliz, contenta de tenerles a ustedes aquí. Dios les bendiga mucho, realmente para nosotros es un placer. Para iniciar con los textos bíblicos, vamos a tener una oración antes de iniciar para que el Señor dirija esta explicación por parte de Esther Vázquez. Oremos. Querido Padre que mora en las alturas de los cielos, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por la vida, gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Esperando, Señor, que la aclaración de estos textos bíblicos nos puedan traer más luz para que cada ser humano pueda vivir a la luz de tu palabra. Amén. Bendice a la sierva Esther Vázquez, úsala como siempre la ha usado, para tu honra y tu gloria, y que en este momento tu nombre sea glorificado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios. El primer texto que tenemos para los amigos que nos están viendo, lo pueden buscar en su Biblia, es el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 4 al 6. Hebreos, capítulo 6, versículos 4 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, verso 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, verso 6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vitupero. Ahí termina la cita, Esther Vázquez, para que con tu conocimiento tú nos ayudes a que el público pueda entender más estos textos. Gracias, hermano Henry. Para nosotros es un privilegio divino que se nos pregunte en cuanto a textos de los cuales no se habla casi y que ni se mencionan por años de las Sagradas Escrituras. Antes de explicar este texto, le voy a pedir, hermano Henry, que lea el otro texto de Hebreos complementario para porque van en una misma línea, se complementan el uno al otro para que entonces los expliquemos los dos en su conjunto. Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Amén. Lo primero es que estamos hablando de Hebreos. Hebreos, cuyo autor humano es el apóstol Pablo. El autor espiritual es la misma deidad a través del Espíritu Santo. Amén. Que transmite el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Amén. Eso es el testimonio de Jesucristo, lo que vemos en Hebreo. Está dirigida al pueblo hebreo. Al pueblo hebreo después de haber participado del rechazo al Mesías y haber participado también activamente en la muerte del Mesías. Okay. Eso es lo primero que tenemos que entender. Estamos hablando de que estos textos están dirigidos a grupos humanos y a seres humanos en particular también,
a quienes Dios le ha dado un privilegio muy grande. De ser aceptado en el plan de salvación. Y después de ser aceptado en el plan de salvación, tienen una misión trascendental. Tanto es así que lo que menciona Pablo en el capítulo 6, en detalle, vamos a volver al capítulo 6, dice de una trascendencia en el abordaje de la deidad a esa persona, porque tiene una elección especial. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. No es cualquier creyente. Hay diferentes categorías de creyentes. Esther, ¿estás discriminando? No, ni la palabra de Dios discrimina. Hay llamados, hay llamados. Vamos a hablar del mismo autor humano, el instrumento humano que Dios escogió para decir este texto, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, creyendo que servía a Dios, persiguió a la iglesia. Tuvo un primer llamado antes de que Cristo se le apareciera, tuvo un primer llamado. ¿Cuándo? Cuando se le llamó a que fuera la contraparte de Esteban, cuando Esteban fue llevado ante el Sanedrín. Fuera a Saulo de Tarso, posteriormente Pablo, que se llevó ante el Sanedrín a enfrentar a Esteban. Posteriormente, Saulo de Tarso, Dios lo convertiría en el sustituto de Esteban. Porque Esteban, en el momento que apedrearon a Esteban, dice que lo pusieron a los pies de Saulo. El deseado de toda la gente, el Espíritu Santo, a través del deseado de toda la gente, de su profetisa Elena White, escribe que número uno, Pablo fue llevado porque Pablo era muy versado, lo sabemos. Dios lo utilizó, esos dones provenían de Dios y quien lo estaba capitalizando era el demonio. Pablo fue llevado a enfrentar a Esteban porque Esteban tenía un dominio muy elevado de las escrituras. Amén. Y hablaba griego también. Esas gentes del Señor, que Dios usó para liderar a su iglesia y para instruir a su iglesia, y Esteban era un conocedor de las escrituras y Pablo fue llevado al Sanedrín a enfrentar a Esteban. Okay. Y ahí Dios le hizo un llamado a Pablo, el primer llamado, porque él vio el rostro de Esteban iluminado como un ángel. Y él habló con los del Sanedrín y le dijo, porque sintió el llamado, y ellos le dijeron, ellos lo convencieron de que no. Y entonces, luego que le mataron la llama en su corazón, que Dios sembró con el testimonio de Esteban en Pablo, entonces dijo, ok, pues verdad, no fue una ilusión que tuve una ilusión óptica, se dejó convencer de los dirigentes religiosos de su tiempo, de Israel, apóstatas. Y entonces volvió, y entonces arranca la persecución. Entonces ahí viene Cristo personalmente. Me voy a tener que encargar de él personalmente. Y ahí es que Cristo se le aparece camino a Damasco y lo tumba del caballo y le muestra, le hace ver un poco de la luz celestial que es inmanejable por el cuerpo humano y por la vista humana pecaminosa. Entonces Pablo tuvo ese privilegio. Un primer llamado, fue sofocado en él. Entonces viene el segundo llamado, Cristo mismo, personalmente. Me voy a tener que encargar de esto personalmente. Entonces Cristo le hace esa aparición y Pablo acepta el llamado. Y Dios lo va conduciendo y se entrega por completo, siente el dolor de haber dado coces contra el aguijón, de haber estado peleando contra Cristo mismo y el Espíritu Santo.
O sea, ahí Pablo entonces gustó, fue partícipe del Espíritu Santo, gustó de la palabra y del poder del siglo venidero. Y el cielo, de los asuntos celestiales que menciona ahí, al comienzo del texto, ¿sí? Sí, ajá. Porque Entonces, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. el don celestial. Pero no, y cuando más adelante en su ministerio, porque Dios es que va propiciando en nosotros el crecimiento espiritual. Amén. Entonces el Señor lleva a Pablo en visión, traslada a Pablo en visión al tercer cielo. Un privilegio muy grande. Así es. Si Pablo, después que Dios le hizo ese primer llamado en el momento, de Esteban, de la disputa, cuando lo llevaron como un gallo de pelea para enfrentar a ese hijo de Dios, Esteban, fue como un gallo de pelea que lo llevaron, con las espuelas bien pulidas, Entonces, pero que, y luego se le aparece Cristo, bien, y aceptó, recibe el Espíritu Santo, recibe la vista a través de un siervo de Dios, Ananías. Se dedica a la predicación del evangelio, lo apedrean, sobrevive, lo vuelven a apedrear, sobrevive, en una queda como muerto, lo sacan arrastrado como un muerto fuera de la ciudad, los hermanos lo rodean y el hombre abre los ojos y se pone de pie. Lo sacó Dios de una caja de muertos. Naufragia, lo azotan, lo descuelgan por el muro de la ciudad. Eso fue en el mismo Damasco. Disfrazado de una mujer. Pablo, vete que te van a apedrear, te quieren matar a los judíos. Sí, después que Dios hace tantos milagros, en Pablo y a través de él saca fuera demonios, sana personas, lo libra de toda, lo pica una víbora, no se muere el hombre. Es decir, si después de todo eso Pablo hubiese apostatado, entonces ahí llegó Pablo. Se cumple Hebreos 6:6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Es decir, o sea, no hay manera que una persona que se sienta salva eche para atrás. No, porque no es el caso de cualquier creyente. Esta es una categoría de creyente que Dios los ha escogido incluso para que sean copartícipes del sufrimiento de Cristo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y como van a ser copartícipes del sufrimiento de Cristo, crisol lo mete al horno del platero, lo prueba hasta el final para que de ahí salga el oro, puro oro. El metal sin escoria. Inclusive cuando al platero le preguntan hasta cuándo él va a dejar de darle a la plata, él dice hasta que mi rostro se vea reflejado en la misma plata. Hasta que quede como un espejo. Gloria a Dios. Exacto. Cuando nosotros llegamos a ser como un espejo, que lo único que refleja es el rostro de Cristo. De Cristo. Entonces, aquí, después que Dios hace esa obra con nosotros, que nosotros reflejamos el rostro de Cristo. Cristo, exactamente. Y que Dios nos dé un privilegio tan grande. Pablo era un líder. Y como judío, Pablo se sentía tan comprometido a que su pueblo entendiera que los había visitado el Mesías. No van a escuchar mi testimonio, le dijo Cristo. Sal rápido de aquí, que aquí no van a escuchar mi testimonio. Te voy a llevar lejos a los gentiles. Y lo llevó a predicar. Lejos. Y lo llevó lejos. Pero Pablo, desde que llegaba a un sitio, lo primero que hacía era entrar ¿a qué? A la sinagoga. De los judíos. Troas, Tesalonicense, Berea, el Asia Corintio. Menor, y los del Asia Menor le hicieron la vida imposible a él. Los del Asia Menor le hicieron la vida imposible a Pablo.
Pero entonces Pablo siente ese compromiso. ¿Y por qué le habla en esos términos al pueblo hebreo? Porque ese privilegio que Pablo tuvo es el privilegio que había tenido el pueblo hebreo. Al pueblo hebreo se le dio el privilegio de que el Mesías proviniera de ellos. Gloria a Dios. Y el Mesías vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? La salvación de la humanidad. Empezando por su mismo pueblo, el pueblo hebreo. A lo suyo vino, a lo suyo, al proyecto de pagar el precio de nuestros pecados, pagar el precio del rescate de nuestra redención. A lo suyo vino. Y los suyos, su pueblo, no lo recibieron. Entonces Pablo, que fue partícipe de esa concepción errónea de que Cristo no era el Mesías, de que Cristo era un impostor, está con un afán de que mi nación, de hacer entender a su nación, porque su nación había tenido el privilegio más grande que cualquier nación del mundo conocido haya tenido. O sea, Esther, entonces trayéndolo a nosotros, al grupo de creyentes de hoy en la actualidad, en el año que estamos, 2024, cuando una persona acepta a Cristo, que se bautiza, comienza una nueva vida, así como Pablo la comenzó, evangelizando, predicando, pero tiene una recaída, se sale de la iglesia, ¿hay chance para esa persona una segunda, una tercera vez? Depende. Al pueblo judío se le acabó el chance cuando Pablo le dijo esto. Pablo estaba agotando los últimos llamados al pueblo judío antes de la destrucción de Jerusalén final en el año entre el 69 y el 70, después de Cristo, no después de la era común, después de Cristo. Cristo es el que marca el antes y el después de la vida de la humanidad. Entonces, cuando el pueblo de Israel apedrea a Esteban, rechaza el evangelio, y el evangelio pasa a los gentiles. Exacto, pasa a los gentiles y todavía tienen chance, sin embargo, no lo aprovechan. Entonces. Por eso, porque el Espíritu Santo le es retirado. Cuando apedrearon a Esteban, cuando lo iban a apedrear, Cristo se puso de pie al lado del trono del Padre. Hizo reverencia al martirio de Esteban y dijo, no más. Y les retiró al Espíritu Santo. Y aunque pasaron alrededor de 34 a 35, entre 34 y 35 años más, antes de que Jerusalén fuera destruida por los romanos, aunque pasó ese tiempo, no se arrepintieron, porque cuando asesinaron a Esteban, el cielo les cerró la puerta de la gracia, salvo excepciones. Entonces, o sea que sí. Y eso es lo que refiere el texto. Es decir, oye, Israel tuvo demasiado privilegio, tuvo a Dios, Dios nació en medio de ellos. Ni así. No, ya le fue retirado el Espíritu Santo y los 35 años restantes, los 34 años y medio restantes. Entonces Hebreos 10:26 dice, pero si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, yo me bauticé ya, estudio la Biblia, predico, llevo una vida normal en la iglesia, pero vivo pecando, el lunes pequé, el martes pequé, el miércoles pequé y una caída, pido perdón, pero la Biblia me llama a mí que si yo peco, confieso el pecado y me tengo que apartar. Pero cuando tú te apartes ya tienes que estar arrepentido. Pero si yo peco hoy y mañana y pasado y peco y pido perdón, si Cristo viene y me encuentra en ese instante de mi vida pecando, me voy a salvar, Esther Vázquez, porque eso es lo que los oyentes me escriben, que tienen esa inquietud. Bueno, el que se complace en el pecado no se va a salvar. Que es lo que dice Hebreo, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, o sea, yo tengo conocimiento que robar es malo, ¿no? ¿Verdad? Lo tengo ahí, pero veo un almacén allá y me lo quiero robar y me meto con 2 o 3 amigos míos y me lo robo, tengo conocimiento que es malo, pero
estoy pecando al robármelo. Pero no estás haciendo uso, en ese ejemplo, de ese personaje que estás describiendo, no está haciendo uso correcto de la gracia. La gracia tiene el recurso para fortalecerte. Amén. Y hay una fórmula que se llama el continuo. Está a lo largo de toda la Biblia. El continuo. Ofrenda continua antes de la muerte de Cristo, pero como Cristo fue la ofrenda, por eso en la profecía de Daniel está como el continuo. Sacrificio. Porque ya no es sacrificio, sino ¿en qué consiste el continuo? El mismo Daniel era un ejemplo del continuo. 3 veces al día oraba Daniel, y no era de que uno orar y se acabó. 3 veces al día Daniel hacía un espacio de adoración a Dios, en el cual la oración tenía un lugar cumbre. Y abría sus ventanas en dirección hacia el templo de Jerusalén y se arrodillaba a orar, no para hacer un show, sino porque él creía en esas promesas que Dios le hizo a Salomón. Cuando Salomón oró a Jehová inaugurando el templo. ¿Sí? Yo iré desde los cielos. Y Dios le había, sabiendo Dios que el pueblo iba a pecar, Dios le dijo, y cuando estén en el exilio, cuando me hayan desobedecido, si desde allá oran y respondiéndole a Salomón, es decir, Dios estaba deleitado en ese templo que se le había hecho en ese momento, no porque Dios anda buscando que le hagan palacio, esos palacios, que es la misma palabra en hebreo, la de palacio y la de templo, es la misma palabra en el hebreo. Inicialmente eso era para dioses falsos y para personas que se han creído dioses en la tierra. Pero Dios había decidido, por amor a su siervo David, aceptar que le construyeran un templo. Uno. Entonces, Daniel abría sus ventanas y oraba en dirección hacia, y Daniel le llamaba, porque todavía no había muerto Cristo, el sacrificio, a la hora del sacrificio de la tarde, a la hora, sí, la ofrenda continua. Ofrenda continua del amanecer, ofrenda continua de la puesta de sol. Y Dios añade el elemento de la oración del mediodía con Daniel. Amén. Entonces, si uno lleva a cabo esa búsqueda del rostro de Dios, como Daniel, esa vida de pecado continua no va a estar. Es que no va a estar, porque quien va a tomar el control es Cristo. Ahora hay gente que busca a Dios, pero es superficial la búsqueda. Hay problema ahí entonces. Hay una rutina, pero yo no dejo que Cristo me permee, ni dejo que su palabra santa me permee. Yo leo una cosa y digo, ay, qué bonito, qué lindo, Dios nos habló, pero no me comprometo. Ya, así no va el asunto. Así no va. Entonces, en este tiempo, ¿cómo se aplica ese texto? Pero nosotros somos el Israel espiritual. Pero Dios nos dio el testimonio de Jesucristo a través de su profetisa Elena Harmon de White y de los pioneros. Nos dio el testimonio de Jesucristo del tiempo del fin, porque el testimonio de Jesucristo de la primera parte está en el canon bíblico. Y Dios reservó una parte de su testimonio para el tiempo del fin, que es parte integral de esto. Parte integral de esto es el testimonio de Jesucristo, igual como está aquí. Lo reservó para el tiempo, es un privilegio muy grande. Y si nosotros, después de ese privilegio tan grande, y sobre todo, ¿qué era Pablo? Pablo era un dirigente, un siervo de Dios, un líder, un dirigente de su iglesia. Si después de este privilegio tan grande, Pablo se prestaba a la apostasía. Óyeme, como que no. Es ilógico, como que ilógico. Entonces, como que no cabe en la cabeza. Para el buen entendedor, pocas palabras. Contextualícelo. Entonces, ese privilegio de Israel lo tenemos ¿quiénes? Nosotros. Y el privilegio que tuvieron los dirigentes de Israel
¿Sabían los dirigentes de Israel que Cristo era el Mesías? Claro que sí. La parábola, ahí viene el hijo, el heredero, matémoslo. Sabían que Cristo era el Hijo de Dios, pero no querían soltar la empresa que tenían con la adoración de Dios, tenían que una empresa. Entonces, Esther Vázquez, estos textos de Hebreos 10:26 y Hebreos 6, 4 al 6, ¿es para el creyente? ¿Al impío lo deja fuera ese texto? Porque no se ha convertido, no ha Claro, el que no conoce a Dios no le aplique ese texto. No le aplique ese texto, sino que tiene conocimiento de Dios. Ahora, después que Dios le muestra, como Dios lo está haciendo ahora, ¿cuánta gente no murió en la pandemia sin Dios y sin salvación? Muchos. Dios aún a los no creyentes le está mostrando su gloria, le está mostrando que todo lo que dice la Biblia se está cumpliendo. Hay cosas no que son hechas por el hombre, eso no es ninguno, pero ¿quién dijo que Dios no dijo que el hombre iba a hacer y deshacer? Pero eso lo dice la palabra de Dios. Y cuando Cristo venga en su segunda venida, una de las primeras cosas que Cristo va a hacer es destruir a lo que destruye la tierra. Ahora Dios tenía siglos aguantando, atajando las fuerzas del mal, que tenían siglos planificando todo lo que estamos viendo. Y Dios tenía siglos aguantándolo. ¿Y qué hicimos nosotros con esos siglos de bienestar? ¿Qué hicimos nosotros? Nos dormimos en los laureles, no dormimos, pero mal dormidos. Ahora bien, que seamos de los que tienen reserva de aceite en sus botijas. Como las 10 vírgenes sensatas. Las cinco sensatas. Porque todas durmieron, ¿eh? Sí. Todas se durmieron. El que diga que el pueblo de Dios está despierto, perdónenme, no diga que Cristo es mentiroso. Todas se durmieron. Las fatuas y las prudentes. Todas se durmieron. La diferencia la hizo la reserva del Espíritu Santo en sus botijas. Entonces, si el pueblo de Dios de este tiempo, el Israel espiritual, que de paso es el único Leví ahora mismo. No hay Leví genético, Por lo menos a la vista no hay. Hay un Leví espiritual. Hay un Israel espiritual. Y un Leví espiritual que está profetizado. Ahí lo vemos tanto en Zacarías como en Malaquías, Entonces, Esther Vázquez, ¿alguna otra sugerencia o ayuda en cuanto a este texto para pasar a segunda de Pedro? Al pueblo de Dios no se le va a perdonar, y mucho menos a los que somos dirigentes de parte de Dios, a los que Dios nos ha hecho, porque nosotros no somos, el único que es Cristo, Dios, pero a los que Dios nos ha dado el privilegio de convertirnos en dirigentes de su pueblo, no se nos va a perdonar apostasía. Y puede venir alguien y decir, pero Moisés habló con Dios cara a cara, Moisés y se reveló antes de la tierra prometida y Dios no lo dejó entrar. No, Moisés no se reveló, Moisés no apostató. Moisés tuvo un momento de impaciencia en el cual no glorificó a Dios. Eso no es apostatar. Vamos a estar claros, porque a Satanás le gusta ligar las habas con las habichuelas. Son diferentes. Las habas y las habichuelas son diferentes. Moisés tuvo un momento de impaciencia en el que no glorificó a Dios, y por el privilegio tan grande que tenía, le fue contado por pecado. Pero Dios le tenía un premio más grande a Moisés, una sorpresa. Dios le tenía una sorpresa porque sabía que Satanás se sentó a diseñar un plan para hacerlo, deshonrar a Dios. Porque Moisés estaba frustrado por lo que hizo el pueblo en las fronteras de Canaán 40 años atrás. Y venían los hijos de los que salieron, fueron los que heredaron la Canaán terrenal. La terrenal. Y lo sacaron de quicio. Entonces empezaron a
murmurar contra Dios por la falta de agua. Y Moisés dijo, pero aquí vamos 40 años otra vez para el desierto y yo no voy a entrar a este pueblo a Canaán. Entonces, y ya Moisés era viejo, en la vejez la paciencia escasea. Sí, pero lo que me impacta de la historia, Esther Vázquez, es que 40 años en el desierto, donde el pueblo de Israel podía entrar en 40 días y por la murmuración, el chisme, y la murmuración y los pecados que había entre el pueblo, la incredulidad no permitió que entrara la Canaán terrenal y solamente 2, Josué y Caleb entraron. Eso es terrible. Bueno, eso es terrible. Bueno, eso nos da un mensaje contundente. Por eso el libro de Números que está en la Biblia es un libro de disciplina para el pueblo de Israel espiritual de ahora. Claro. Y Elena Hammond de White dice, Esther Vázquez, que los mismos pecados que retuvieron al antiguo Israel entrar en la Canaán terrenal son los mismos pecados que nos van a impedir a nosotros entrar a la Canaán celestial. Claro, eso es terrible. Claro, eso es terrible. Claro, porque y estamos repitiendo la historia al pie de la mismísima letra. Habían visto las plagas en Egipto. Habían visto a Dios doblarle el pulso a Ramsés II, Ramsés el Grande. Cuando necesitaban agua, Dios le daba agua dulce. O sea, cuando necesitaban pan, le daba pan. Abrió el mar rojo, exacto. Le dio pan en el desierto. Y cuando pidieron carne, le dio carne hasta la saciedad también. Le dio agua en el desierto. No le picaban los escorpiones, no les picaban las víboras. No se le quemaban los pies, no se les rompían los vestidos y todavía están dudando. Moisés estaba frustrado. Y Satanás usa eso con los grandes elegidos del Señor, que siembra una incredulidad astronómica. Increíble, mano. En el pueblo que manejan, que están tratando de conducir por parte de Dios hacia la Canaán celestial, una incredulidad que da grima para que el líder de parte de Dios se desespere y le diga, rebeldes, ¿sí? Y si le hubiese dicho rebelde solamente, pero le dijo, entonces se le disparó el ego a Moisés y a Aarón. Osaremos nosotros, y no eran ellos, sino Cristo. Es decir, oye, Moisés, el hombre más manso de esta tierra, catalogado por Dios, porque para aguantar a este pueblo había que haber desarrollado la paciencia de parte de Dios, lo cual Dios lo hizo con 40 años cuidando ovejas, ¿no? Entonces, Moisés estaba frustrado. Y dice, pero eso no se aplica a Moisés. Eso se aplica a Moisés. ¿En qué dimensión? Número 1, Moisés no apostató. Por eso la gracia hacia Moisés estuvo abierta. Incluso donde él tuvo más riesgo, de apostatar fue después que Dios le cantó la sentencia: no vas a entrar a este pueblo, vas a morir. Antes de entrar, no entró. Ahí entonces Satanás empezó a decirle, eso no es justo. Tú ves, tú confiando en el yo soy, tú confiando en el yo soy, en Jehová. Tu amigo que tú hablas con él y mira lo que te está haciendo. Tú no mereces eso, pero fue Satanás quien incitó a los hijos de Israel a provocar ir a Moisés, y después viene Satanás y ahí sí Moisés se vio cerca. Porque Moisés decía, no, pero que Dios, tú no me puedes hacer esto, Señor, pero que yo he intercedido por el pueblo te ha hecho atrocidades y yo he intercedido delante de ti, tú lo has perdonado, y a tu amigo personal que habla contigo cara a cara, pero el privilegio de Moisés había sido, ¿qué? Muy grande, ¿sí? Privilegio grande, compromiso grande,
castigo grande. Pero Dios que sabía que... hello. ¿Qué mensaje, Vamos a repetirlo. Privilegio grande para con Dios. Compromiso grande para con Dios. Castigo grande si te equivocas. Entonces, se cumplió con Moisés. Ahora, no fue apostasía lo de Moisés. Sí, Moisés se vio en el borde, porque Satanás empezó a acabar con Cristo en la mente de Moisés, decirle, tú no mereces eso, tú no has hecho nada comparado con lo que han hecho esos israelitas, y Dios lo ha perdonado, ¿por qué no te perdona a ti? Entonces, Satanás, cuando un grande de Dios está en un crisol de esa categoría, Satanás procura obtener su lealtad. Gloria a Dios, aleluya. Y eso lo vemos reflejado en la insistencia de Moisés. Y Moisés volvió a insistir. Y Dios lo que hizo fue, mira, Moisés, para aplacarte, déjame permitirte que tú empieces la conquista de Canaán. Y lo pone a librar a las batallas, bajo la presencia de Cristo y del Espíritu Santo, contra dos reyes terribles, ¿verdad? Del sur de Israel, del sur de Canaán. Reyes de los amorreos, que están citados ahí en las escrituras, el de Basán, un rey amorreo y un rey de Basán. Y cuando Moisés se vio librando estas batallas y que Dios le dio la victoria, Moisés dijo, no, ya, Jehová me perdonó, Jehová. Entonces viene el Salmo 9 y viene cuando le ha dicho al Señor, pero tú apenas has empezado a mostrar tu gloria. Y empieza Moisés a elogiar al Señor. Pero Dios le dice, no, pero el castigo va como que era, tú no, ya, se acabó. Entonces, tremendo. Y Satanás trató de que Moisés claudicara. Entonces ahí viene el Salmo 90 de Moisés. Entonces el mismo Padre, tuvo que responderle a Moisés, tuvo que intervenir. La salvación del mundo se vio en peligro en ese momento. El Padre tuvo que intervenir para convencer a Moisés que Cristo era lo más grande y que el Padre tenía toda su confianza depositada en Cristo. Y ese es el Salmo 91. El Salmo 91 es la respuesta del Padre, de la deidad, a la angustia de Moisés y a las acusaciones de Satanás contra Cristo en la mente de Moisés. Y delante de Moisés y delante de Satanás, el Padre habla y al final habla Cristo. El Padre empieza diciéndole, Moisés, tú que habitas al abrigo del Altísimo, el Altísimo es Cristo, morarás bajo la sombra del Omnipotente. Toda la deidad es omnipotente. Y el Padre le dice, ¿qué digo yo de Jehová? Jehová como se lee, es el nombre ejecutivo de Cristo como Dios, el ejecutivo de la deidad. ¿Qué diré yo a Jehová? Moisés, Él es mi esperanza, en Él tengo depositada mi confianza. Lo mismo que el Padre dijo cuando Cristo se bautizó, lo mismo que dijo el Padre cuando los griegos, ya antes de Cristo ofrecer su vida, en esas horas, días finales en el templo, en Jerusalén, como cuando el Padre habló delante de los griegos. El Padre, Moisés, yo tengo mi confianza depositada en Él. Él es mi esperanza. Le dijo a Moisés, Dios Padre le dijo, Cristo, Jehová, el yo soy, el ejecutivo de la deidad, es mi esperanza, en Él tengo mi confianza. Y al final interviene Cristo, por cuanto en mí, le dice al Padre, oye cómo defendió Cristo a Moisés, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le voy a librar, Padre. Cristo le dijo al Padre que Moisés había puesto su amor en Él,
yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. A quien Dios dio a conocer su nombre, a quien Cristo dio a conocer su nombre, yo soy. No se lo dio a conocer a Abraham, se lo dio a conocer a Moisés. Entonces, sí, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia subiendo la cumbre de Pisga hacia la muerte. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia final antes de la muerte. Ver a Canaán. De lejos la vio. Sí. No entró. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Le libraré. Porque Satanás lo iba a reclamar. ¿Lo reclamó Satanás? Lo dice el libro de Judas. De Judas lo dice. Le libraré y le glorificaré. ¿Lo resucitó Cristo y lo glorificó? Glorificó, claro. Con él, ¿verdad? Lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida. ¿A qué se refiere? Lo iba a llevar a la Canaán celestial y le mostraré mi salud, mi salvación. O sea que el premio de Moisés fue mayor que el que él quería entrar a Canaán. Dios le tuvo que decir la sorpresa que le tenía. Dios le tuvo que decir, era una sorpresa, pero Dios se la tuvo que decir para tranquilizarlo. Es que no es fácil. Entonces, ese texto se cumplió en Moisés. Lo que pasa es que Moisés no apostató. Moisés tuvo un momento de impaciencia en el que no glorificó a Dios y eso le fue contado como un pecadazo grandísimo porque Moisés tenía un privilegio demasiado grande.